Bueno, para quienes nos escuchan hoy, todo empieza con un detalle que resulta casi cómico. O sea, especialmente en esta era de la ciberseguridad. Hablamos de un simple cajón de oficina sin llave. Así es, un detalle de un descuido, digamos, casi analógico y primitivo. Tal cual. De ese cajón, alguien sustrae un fajo de entradas para un recital de Gustavo Cerati. Poco después, esos tickets aparecen publicados para la venta en Internet. Claro, en una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de la región. Exacto. Alguien los compra y días más tarde, los destinatarios finales de esas entradas llegan al estadio, intentan ingresar y terminan siendo demorados. O sea, detenidos por la policía frente a una multitud debido al origen ilícito de los pases. Una situación de una exposición y una humillación, digamos, tremenda para los consumidores. Ni hablar. Y ese simple cajón sin llave y la detención posterior terminaron detonando uno de los sismos jurídicos más grandes en la historia del derecho del consumidor y el comercio electrónico en la Argentina. Hoy vamos a hacer una verdadera inmersión analítica en el emblemático fallo Claps contra Mercado Libre. Es que es un caso fascinante. Fascinante porque expone la fragilidad de la cadena de comercialización moderna. De un lado, tenés este ilícito analógico que mencionabas, y del otro, la sofisticación inmensa de una plataforma digital masiva. Y acá es donde quiero plantear la misión de nuestro análisis de las fuentes de hoy. O sea, el problema jurídico central no reside en el robo en sí de las entradas, sino en determinar cuál es el rol exacto de una plataforma digital en esa cadena de comercialización. Exactamente. Y sobre todo, su nivel de responsabilidad frente a los daños que sufren los consumidores al interactuar en ese ecosistema. Para visualizar este conflicto y bajarlo un poco al llano para quienes nos escuchan, pensemos en dos modelos opuestos. Por un lado, tenemos la clásica cartelera de corcho en el pasillo de una facultad. La típica cartelera donde cualquiera pone un papelito con una chinche. Claro, tal cual. Viene alguien, pega un papel ofreciendo un libro usado. Si el libro resulta ser robado, nadie pensaría en demandar a la Universidad de Buenos Aires por haber puesto el corcho en la pared, digamos. Totalmente, porque la universidad ahí no tiene un rol activo. Exacto. Pero por el otro lado, tenemos al dueño de un centro comercial gigantesco, que organiza los pasillos, cobra un porcentaje de las ventas de cada local, diseña la estructura y se beneficia directamente de cada transacción que ocurre allá adentro. Y la gran pregunta que los jueces debieron responder en este caso es, justamente, ¿cuál de estos dos trajes le queda a una plataforma de comercio electrónico? Es que esa dicotomía estructura todo el debate de las fuentes que revisamos. Y para entender la magnitud de la resolución definitiva, me parece que resulta indispensable analizar primero el revés judicial que sufrieron los demandantes al principio. Es fundamental empezar por ahí. El juez de primera instancia adoptó de lleno la teoría del corcho en la pared. Rechazó la demanda contra Mercado Libre basándose en una visión muy clásica, muy tradicional del derecho contractual. O sea, considerando a la plataforma como un proveedor de espacio virtual que era estrictamente pasivo. Exacto. El argumento principal de esa primera sentencia sugería que los usuarios operaban bajo su propio riesgo, utilizando apodos, claves y que la plataforma era ajena a la operación. Claro, la lógica imperante ahí era que Mercado Libre no era el propietario de las cosas que se vendían, no era dueño de las entradas de Cerati. No, claro, ni intervenía en lo que llamamos el perfeccionamiento del acto jurídico bilateral. Por ende, para el juez de primera instancia, la relación jurídica se agotaba exclusivamente entre el comprador, que fue Patricio Claps, y el vendedor fraudulento, un usuario llamado Hernán Paglia. Una analogía que, digamos, la jurisprudencia usaba intentando con herramientas decimonónicas encuadrar una realidad tecnológica que claramente las desbordaba. Se intentaba aplicar categorías antiguas a un mercado totalmente nuevo. Pero a ver, esa equiparación con el diario de papel presenta grietas fundamentales frente a la realidad económica de hoy. O sea, un diario te cobra una tarifa plana por publicar el aviso, independientemente de si vos lográs vender el auto o la casa. Totalmente. Te cobran por el espacio, por los centímetros en la página. Claro. La plataforma, en cambio, percibe una comisión que está atada al éxito de la transacción.
Si existe un flujo de dinero directo, o sea, desde esa venta específica hacia las arcas de la plataforma, es muy difícil sostener la ficción de que es un mero espectador ajeno a la operación. Es que ese rastro innegable del dinero, esa participación directa en la circulación de la riqueza, fue precisamente la llave que abrió la puerta a la revisión de la sentencia. Y ahí es donde entra la apelación. Exacto. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, específicamente a través de la Sala K, tomó ese elemento económico y desarmó por completo el fallo de primera instancia. Pero, a ver, antes de poder responsabilizar a la plataforma, las fuentes nos muestran que la Cámara tuvo que sortear un obstáculo procesal bastante formidable que fue planteado por la defensa de la empresa. Sí, un obstáculo centrado en la legitimación activa de los actores. Es un tecnicismo, pero es crucial. Es que la defensa argumentó algo muy astuto. Dijeron que Enrique y Alejandro Claps, que son los que terminaron demorados en la puerta del estadio, ni siquiera tenían derecho a demandar. Claro, porque el que había hecho los clics, el que había firmado el contrato electrónico de adhesión, había sido su hermano, Patricio. Es una defensa, digamos, puramente contractualista. O sea, es como decir, nuestro acuerdo digital fue con el usuario registrado. No tenemos nada que ver con sus familiares. Y es una postura que resulta muy sólida bajo el prisma del derecho civil clásico, ¿no? Donde rige el principio del efecto relativo de los contratos, que impide que terceros ajenos al contrato puedan efectuar un reclamo. Claro, vos no firmaste, vos no reclamas. Exactamente. Sin embargo, acá la Cámara introduce un análisis que es verdaderamente magistral y lo hace apoyándose en todo el bloque normativo tuitivo de la Ley de Defensa del Consumidor, las leyes 24.240 y 26.361. Que además están iluminadas por la jerarquía del artículo 42 de la Constitución Nacional tras la reforma del 94. Fundamental esa mención. Y basándose en ese bloque, el tribunal dictamina que el elemento activante de la protección legal no es el contrato de consumo. Ah, claro, sino la relación de consumo. Exacto, la relación de consumo. Y hay una diferencia dogmática abismal entre esos dos conceptos. A ver, bajémoslo a un ejemplo cotidiano para que la audiencia lo visualice. O sea, un contrato es un papel firmado o un clic específico en una pantalla entre dos partes. Una relación de consumo es un ecosistema muchísimo más amplio. Totalmente. O sea, pensemos en esto. Si alguien te regala una tostadora para tu cumpleaños, vos no la compraste, no tenés el recibo de compra a tu nombre y jamás interactuaste con la casa de electrodomésticos. Sos completamente ajeno a ese contrato de compraventa originario. Exacto, pero si al enchufarla en tu cocina, digamos, la tostadora explota por un defecto de fábrica y te quema la mano, la empresa no puede escudarse diciendo, lo siento, la garantía es solo para su tío, que fue el que pasó la tarjeta de crédito. La ley protege a quien finalmente usa el producto. Es un ejemplo perfecto. El concepto clave que acabas de ilustrar es el de destinatario final. La doctrina jurídica contemporánea, con autores fundamentales en Argentina como Farina o el propio Lorenzetti, establece que la relación de consumo abarca absolutamente todas las circunstancias que rodean, anteceden o son consecuencia de la actividad comercial. O sea, la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios. Exacto. Por lo tanto, los hermanos Enrique y Alejandro Claps son equiparados a consumidores por ser los destinatarios finales de esas entradas. No importa que no hayan hecho el clic originario en la plataforma, la ley los abraza igual. Bien, una vez que la Cámara resuelve este obstáculo, o sea que confirma que los hermanos estaban amparados por la ley, el tribunal debió enfrentar el núcleo duro del caso, el verdadero meollo. Redefinir la naturaleza jurídica de la plataforma. Y aquí es donde la prueba producida, específicamente la pericia informática del expediente, cobra un protagonismo absoluto. Porque esa pericia desmitifica por completo la idea del espacio neutral que sostenía la primera instancia. Claro, rompe el mito de la cartelera de corcho. Lo hace pedazos. La pericia demostró de manera palmaria que el ecosistema digital no es ni gratuito ni desinteresado. Porque, a ver, los sistemas algorítmicos de la plataforma clasifican a los vendedores, los posicionan en las búsquedas, les otorgan un sistema de reputación con medallas o colores. Exactamente. Hay una gestión activa de la oferta. Además, y esto es lo definitorio, el modelo de negocios implica facturar una comisión por publicación y, sobre todo, otra comisión por venta exitosa.
Entonces el tribunal concluye que, basándose en esta evidencia, la plataforma lucra y especula directamente con la concreción de las transacciones. De hecho, esas comisiones son la base del cálculo del precio final que termina pagando el usuario. Tal cual. Se derrumba por completo la ficción del intermediario invisible o pasivo. Ahora, acá me surge una duda que creo que muchos se deben estar planteando. Si aplicamos esta lógica de riesgo creado a rajatabla, ¿no existe el peligro de asfixiar el modelo de negocio del comercio electrónico en sí? Es la gran crítica que hacen los defensores del análisis económico del derecho. Claro, porque, si una empresa tecnológica tiene que responder con su patrimonio por cada estafa, por cada producto defectuoso o entrada robada que comercialice un tercero desconocido en su sitio, los costos operativos y legales se volverían insostenibles. ¿Es un planteo muy válido? O sea, ¿cómo reconcilia el derecho argentino esta necesidad absoluta de proteger al consumidor con el imperativo de no destruir la innovación tecnológica y los mercados digitales? Es el interrogante central que atraviesa hoy al derecho de daños y al derecho de defensa de la competencia. La respuesta que da la Cámara, fundamentada sólidamente en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, es que la protección del eslabón más débil, es decir, el consumidor, no asfixia el mercado, sino que lo sanea. Lo sanea obligándolos a tener mejores controles. Exacto. La tecnología no atenúa las obligaciones del proveedor, sino que las agrava. Esto ocurre porque el entorno digital presupone el uso de una tecnología sumamente compleja que exige un conocimiento superlativo por parte de la empresa frente a un usuario que es un mero profano. O sea, existe una asimetría estructural de información tremenda. Enorme. Una asimetría donde la plataforma sabe exactamente cómo opera su algoritmo, cómo se filtran los fraudes, cómo fluye el dinero por las pasarelas de pago, mientras que el usuario, solo ve una interfaz gráfica amigable con un botón que dice comprar. Exactamente. Esa disparidad genera lo que la doctrina especializada denomina apariencia de confianza. Apariencia de confianza. Sí. La plataforma atrae a los consumidores vendiéndoles un entorno seguro. Y esa confianza es, en definitiva, el motor primordial de sus ganancias millonarias. Por lo tanto, bajo la teoría objetiva del riesgo creado, quien se beneficia económicamente de una actividad que es inherentemente riesgosa debe internalizar los costos de los daños que esa actividad genera. O sea, la plataforma se integra de lleno a la cadena de comercialización. De lleno. Y la culpa de un tercero por el que no deben responder contractualmente, como sería este vendedor de las entradas robadas, no sirve como eximente frente al consumidor. O sea, no pueden decir vayan a buscar a Paglia, a nosotros no nos miren. No pueden. Todos los eslabones que participan en la cadena responden de manera solidaria ante la víctima. Luego, por supuesto, la plataforma podrá ejercer acciones de repetición. Claro, o sea, demandar después internamente al vendedor fraudulento para recuperar lo que le pegaron al consumidor. Exacto. Pero, frente a la víctima, frente a los hermanos Claps, su responsabilidad es solidaria e indelegable. Es un cambio de paradigma total para la época. O sea, el foco de la responsabilidad civil y comercial abandona la pregunta tradicional de ¿quién tiene el título de propiedad del bien físico? Ya no importa el derecho real sobre la cosa. Claro, no importa que Mercado Libre jamás haya tenido esas entradas de papel físicamente en un depósito propio. El foco se traslada al rol económico y jurídico que cada actor desempeña en la arquitectura misma del mercado. Constituye la consagración definitiva de la responsabilidad objetiva en los mercados digitales contemporáneos. La intermediación profesional lucrativa conlleva el deber ineludible de garantizar la indemnidad del consumidor frente a los vicios de los bienes transados en ese ecosistema. Bueno, y habiendo establecido semejante nivel de responsabilidad por el riesgo creado, y considerando que el daño sufrido fue objetivamente grave, o sea, estamos hablando de una privación de la libertad, aunque sea temporal, en un evento masivo rodeado de gente. Un daño moral innegable. Resulta imperativo analizar entonces los límites de la condena, porque cuando revisamos las fuentes a fondo, vemos que a los demandantes se les denegó una figura jurídica crucial que sus abogados habían solicitado. Hablamos del daño punitivo. Así es. La Cámara hace lugar a la demanda por los daños materiales y morales, pero rechaza la aplicación del daño punitivo. Y acá es donde el oyente se puede preguntar, a ver, si la plataforma falló de manera tan flagrante en su deber de seguridad, ¿por qué los magistrados no aplicaron el máximo castigo económico disponible que marca la ley? La denegatoria del daño punitivo, en este fallo,
requiere una comprensión muy precisa de su naturaleza jurídica en el derecho argentino. Contemplado en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, el daño punitivo es, en rigor, una multa civil, y es una sanción de carácter estrictamente excepcional. O sea, no opera en automático con cualquier incumplimiento. Para nada. Su finalidad dogmática trasciende la mera reparación del perjuicio sufrido por la víctima. Es decir, no busca devolverle a la víctima lo que perdió. Busca castigar en conductas graves del proveedor y disuadir su repetición en el futuro. Funciona como un mensaje ejemplificador para todo el mercado, digamos, indicando que ciertas prácticas corporativas son intolerables. Precisamente. Sin embargo, la jurisprudencia argentina exige, para que proceda esta multa, un factor de atribución subjetivo agravado. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que no basta con el mero incumplimiento contractual. Ni siquiera alcanza con la responsabilidad objetiva por el riesgo del sistema que veníamos hablando. Se requiere demostrar dolo, malicia o un desprecio absoluto y deliberado por los derechos del consumidor. O sea, tiene que haber una intencionalidad o una negligencia tan grosera que rañe en el dolo. Exacto. En el análisis particular del caso Claps, la Cámara determinó que, si bien existió una negligencia clara y una falla estructural en el ecosistema que obligaba sin dudas a reparar los daños directos y morales, no se llegó a configurar una conducta corporativa con la gravedad superlativa necesaria para habilitar la figura punitiva. Claro, el sistema falló por omisión, pero la empresa no operó con una intención maliciosa de estafar a estos chicos. Esa es la distinción vital. La obligación de reparar el daño sufrido está garantizada por la simetría económica y el beneficio de la comisión. Pero para imponer un castigo económico extraordinario, el estándar de prueba sobre la intencionalidad o el desprecio es muchísimo más alto. Es súper claro. Ahora, un fallo de cámara con esta fuerza expansiva, capaz de alterar las reglas de juego de todo el comercio electrónico a nivel nacional, obviamente estaba destinado a escalar hacia la máxima instancia judicial del país. Era ineludible. El recorrido procesal no se iba a detener de ninguna manera en la Cámara de Apelaciones. Y las fuentes nos muestran que el caso efectivamente arribó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo hace mediante un recurso de queja por denegación de recurso extraordinario interpuesto por la plataforma. Así es, y aquí presenciamos un fenómeno procesal que es contundente. En el año 2013, la Corte emite un fallo que destaca por su extrema brevedad. Son literalmente un par de párrafos donde aplican el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El famoso artículo 280, que, a ver, para quienes no analizan resoluciones de la Corte a diario en la facultad, resulta necesario decodificar el impacto real de esa herramienta procesal. Sí, porque puede parecer un tecnicismo menor, pero es vital. O sea, al leerlo puede parecer un simple rechazo formal, de trámite, pero esconde un poder institucional y político enorme, ¿no? Absolutamente. En la praxis procesal argentina, el artículo 280 le otorga a la Corte Suprema la facultad discrecional, y esto es clave, de desestimar un recurso extraordinario sin la necesidad de formular fundamentos extensos o adentrarse en el análisis de fondo del asunto. Es como el writ of certiorari de la Corte de Estados Unidos, digamos. Es el equivalente funcional. Exacto. Al aplicarlo, el máximo tribunal implícitamente está considerando que la cuestión debatida no reviste una gravedad institucional suficiente que justifique abrir su jurisdicción, o bien que los agravios presentados por el apelante carecen de la sustancia necesaria. Y el efecto jurídico inmediato, y diría lapidario, de esta desestimación es que la sentencia de la Cámara adquiere firmeza total. Queda firme. Es decir, la Corte no redacta un tratado de 100 páginas validando cada punto y coma de lo que dijo la Cámara. Simplemente cierra la puerta del tribunal. Y al cerrarla de esa manera, el criterio de la Sala K sobre la responsabilidad solidaria de las plataformas digitales quedó petrificado. Y se convirtió, a partir de ese momento, en un estándar jurisprudencial ineludible para todo el mercado argentino. Sienta un precedente inamovible. Representa el triunfo de la realidad económica material por sobre las ficciones jurídicas decimonónicas.
Esas ficciones que intentaban aislar a las grandes corporaciones tecnológicas de las consecuencias negativas de los mercados que ellas mismas diseñan, administran y sobre todo monetizan. Exactamente. Es un hito en la defensa de la competencia y del consumidor. Me parece que es una síntesis que ordena perfectamente el extenso recorrido analítico que hemos hecho hoy. O sea, el fallo Claps nos demuestra que en los ecosistemas comerciales actuales, el derecho no puede quedarse ciego ante el flujo del dinero. Nunca. Seguir la ruta del dinero es la clave para establecer la responsabilidad. Si un actor económico genera un entorno que inspira confianza, diseña las reglas de participación, retiene un porcentaje de las ganancias y organiza la estructura misma donde ocurren las compraventas, ese actor asume ineludiblemente los riesgos inherentes a ese ecosistema. Es el principio rector de la integración en la cadena de comercialización, tal como lo define nuestra ley. O sea, no existe en nuestro sistema jurídico el modelo de negocios donde las ganancias se privaticen y los riesgos se socialicen, dejando al consumidor desamparado. Totalmente. La tecnología amplifica el alcance del comercio a niveles globales, pero simétricamente también debe amplificar los mecanismos de prevención y de reparación de daños frente a los usuarios vulnerables. Bueno, y para concluir esta inversión en las fuentes, me resulta sumamente interesante proponer un ejercicio de imaginación y proyectar esta lógica jurídica hacia un horizonte que, digamos, ya no es ciencia ficción. A ver, te escucho. Si este caso, que ya tiene más de una década, nos enseñó que el mero hecho de generar confianza algorítmica y cobrar una comisión vuelve a una plataforma responsable solidaria por los bienes físicos que circulan ahí, cabe preguntarse dónde vamos a trazar la línea en los próximos años. Con la inteligencia artificial, supongo. Exacto. O sea, pensemos en un escenario muy cercano donde la inteligencia artificial no solo te recomiende productos en una pantalla, sino que negocie activamente los términos, redacte los contratos de manera autónoma y cierre transacciones financieras complejas, sin ninguna intervención humana directa en el medio. Es un escenario fascinante y a la vez aterrador desde el derecho de daños. Totalmente. Porque, a ver, cuando esa cadena completamente automatizada cometa un error catastrófico o adquiera un activo ilícito, como pasó con estas entradas de Cerati, ¿quién va a ser el responsable final? ¿Vamos a demandar al desarrollador del código fuente? O a la corporación que implementa la IA. Claro. ¿O deberemos crear nuevas ficciones jurídicas, quizás, para otorgarle personería y responsabilizar a los propios algoritmos de forma independiente? Es un debate doctrinal que se viene. Es un abismo normativo que recién, apenas, comenzamos a vislumbrar. Y creo que es una reflexión crítica excelente para dejar resonando en quienes nos acompañaron hoy. Sin dudas, el derecho siempre corre de atrás a la tecnología, pero fallos como este demuestran que, al final del día, los principios protectores terminan adaptándose. Tal cual. Bueno, con este interrogante sobre el futuro de las transacciones digitales, damos por finalizada la lección de hoy. Hasta la próxima inmersión.